Rusia lanzó un misil directamente contra Polonia esta noche, tan fuerte que la gente allá se despertó. En respuesta, Polonia solo declaró que los próximos 100 días serán decisivos para esta guerra. Pero las posibilidades están 50-50 y todo depende de los Estados Unidos de América, no de ellos. Aunque en la OTAN el tono finalmente ha cambiado un poco. En la noche del 30 de julio, durante uno de los mayores ataques combinados contra Ucrania, se lanzaron más de 70 misiles y más de 280 drones de ataque. Un misil de crucero ruso, Kh-101, cruzó la frontera de Polonia y cayó en el voivodato de Lublin, cerca del pueblo de Tarnawa, Colonia, aproximadamente a 70 kilómetros de la frontera con Ucrania. Como pueden entender, esto ya no es simplemente que entró por accidente, recorrió 70 kilómetros dentro del territorio polaco. Este es el primer incidente de este tipo en territorio de un país de la OTAN desde septiembre del año pasado, cuando los cazas polacos finalmente derribaron drones rusos que habían entrado en el espacio aéreo del país. La importancia del evento también radica en que ocurrió en el contexto de lo que discutimos aquí en este canal de YouTube la víspera. Rusia vuelve a poner a prueba la determinación de la OTAN. Literalmente la semana pasada, 3 noches seguidas los ataques con drones sobrevolaron Rumania y ahora lanzaron un misil contra Polonia. En este episodio analizaremos lo que se sabe sobre el propio incidente, cómo respondieron las partes y qué escenarios de desarrollo futuro discuten los expertos. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal, denle like al episodio y no olviden dejar cualquier comentario debajo de este video. Así que empecemos con algunos datos breves sobre el propio ataque a Ucrania. En la noche del 30 de julio, las fuerzas aéreas de Ucrania advirtieron sobre varias oleadas de misiles balísticos y de crucero, dirigidos a varias regiones del país, incluyendo el extremo occidente, es decir, a cientos de kilómetros de la línea del frente. Esa noche se escucharon explosiones en Kiev, Dnipro, Kryvyi Rog y también en Leópolis, es decir, una ciudad que está a solo 70 kilómetros de la frontera con Polonia, donde los misiles dañaron 2 edificios residenciales e hirieron a 6 personas. Además, lamentablemente, una persona murió. Según el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga, en total, al menos 8 personas han muerto en toda Ucrania, incluyendo a 6 miembros de una misma familia en una casa particular en Kryvyi Rih. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió con anticipación sobre la probabilidad de un ataque masivo. Hablaremos con más detalle sobre este ataque bárbaro contra Ucrania en una edición especial. El incidente con Polonia ocurrió precisamente en este contexto, en medio de un ataque masivo contra Ucrania. Y según los datos del Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia, durante la noche los sistemas de vigilancia rastrearon al menos 12 misiles sobre la parte occidental de Ucrania que podrían representar una amenaza potencial para el territorio polaco. Se desplegaron cazas F-16 en el aire. Los sistemas de defensa antiaérea se pusieron en alerta máxima. En la voivodía de Lublin sonó la alarma aérea. Y entonces el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, en una reunión de emergencia del gobierno declaró, y cito a continuación: "Estábamos listos para derribar el misil si hubiera continuado su vuelo. Todos los indicios apuntan a que era un misil ruso J-101, pero queremos estar 100% seguros del tipo de misil y de quién lo lanzó. Y bueno, esto, disculpen, claro, es un circo. El misil entró en el espacio aéreo de Polonia. Se enviaron cazas al aire, y los polacos simplemente observaron cómo ese misil ruso voló 70 kilómetros sobre territorio polaco. Después explotó en campo abierto, claramente para asustar a los polacos, pero sin causar grandes daños.
Y entonces el primer ministro de ese país dice, escuchen, si ese misil hubiera volado aunque sea 1 kilómetro más, entonces sí lo habríamos derribado. Pero así, bueno, ¿y qué? Solo fueron 70 kilómetros, solo un misil que entró 70 kilómetros dentro del país, explotó solo en campo abierto. Pero si hubiera sido un poquito más, entonces sí que se nos habría acabado la paciencia, y entonces sí habríamos derribado ese misil, pero no lo derribamos. Y así, la investigación determinó que un objeto no identificado cayó en un campo del territorio polaco, se encontraron un cráter y escombros, y el incidente está siendo investigado. Preliminarmente, citando a Donald Tusk y a la declaración del jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, Sibiga, se puede decir que fue un misil de crucero ruso KH-101. No hay una confirmación técnica oficial sobre el tipo de misil al momento de grabar este episodio, y el propio Tusk también lo declaró directamente. Es importante dejar constancia de esto para mantener la objetividad. Un detalle revelador sobre los movimientos de Zelensky en la víspera, porque creo que no fue casualidad que atacaran precisamente la voivodía de Lublin. De regreso a casa desde los Estados Unidos de América, Zelensky hizo una parada en la ciudad polaca de Lublin, cerca del lugar donde posteriormente cayó el misil, para reunirse allí con Donald Tusk. Y así, los líderes discutieron los resultados de la visita de Zelensky a Estados Unidos y la seguridad de Polonia, Ucrania y toda Europa. La reunión tuvo lugar en vísperas del incidente, lo cual por sí mismo, por supuesto, no es prueba de una conexión entre los eventos, pero sí establece un contexto temporal. Y aquí no es difícil suponer que los rusos decidieron asustar a los polacos, como diciendo, ustedes allá están peleando entre sí. Los polacos atacan a los ucranianos en Polonia, así que sigan peleando. ¿Para qué reciben a Zelensky en su país? Aquí tienen un ataque con un misil para que sigan culpando a los ucranianos, como diciendo que es culpa de Ucrania que la guerra continúe. Ahora hasta misiles están volando sobre territorio polaco. Ahora hablemos de por qué este no es el primer caso similar y qué hay de fundamentalmente nuevo en este caso. La lista de incidentes anteriores con ataques rusos a Polonia, ya saben, se puede ir anotando y es la siguiente. En noviembre de 2022, en Przewodów, Polonia, explotó un misil de defensa aérea ucraniano S-300 que se desvió de su curso debido a la guerra electrónica rusa. Y en ese momento murieron 2 personas. Lo dejo registrado de inmediato. La culpable de ese incidente es Rusia, porque si no fuera por su guerra contra Ucrania, el misil del sistema de defensa aérea ucraniano S-300 ni siquiera habría sido lanzado. En 2022 y 2023 ya se registraron caídas de misiles rusos en territorio polaco. En mayo de 2026, un dron ruso Gerán se estrelló contra un edificio residencial de varios pisos en la ciudad rumana de Galați. En septiembre de 2025, más de 19 Shaheds volaron de Bielorrusia a Polonia, y entonces los cazas de la OTAN derribaron varios drones, calificando las acciones de Moscú de absolutamente peligrosas, pero aún así no le asestaron a Rusia un golpe por ese descaro. Cada vez, la reacción de la OTAN se limitaba a declaraciones de preocupación. Y aquí la opinión de los expertos ucranianos sobre la naturaleza del incidente actual difiere un poco. Y por ejemplo, el experto en aviación Valery Romanenko responsabilizó al sistema de defensa aérea polaco. Según él, el misil ya estaba en su territorio, así que ustedes debieron derribarlo. Cita. Si el misil, probablemente J-101, cayó en territorio polaco, entonces fue la defensa antiaérea polaca la que lo dejó pasar. ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? Esta es la respuesta a que algunos polacos ya han logrado escribir en redes sociales que Ucrania tiene la culpa de que un misil ruso haya entrado en su territorio. Según ellos, que por qué Ucrania no derribó en su territorio el misil que volaba hacia Polonia. Y Romanenko también destacó que es bueno que el misil haya caído en un campo y volvió a pedir a los socios que no reduzcan la ayuda militar a Kiev y que tomen decisiones más rápidas sobre nuevos sistemas de defensa aérea para Ucrania. Pero, ¿saben qué me gustaría decir en esta situación? El misil ruso fue bastante preciso y se orientó bien en el espacio. Y el hecho de que haya llegado hasta la zona de Lublin y no haya caído antes por la acción de los medios de guerra electrónica puede indicar un carácter intencional. Es decir, es un intento de sondeo por parte de Moscú, destinada una vez más a mostrar
que la defensa antiaérea de la OTAN no está en estado de alerta de combate, es decir, una vez más mostrar que la OTAN es vulnerable y volver a asustar a los europeos. ¿Qué dicen ahora los funcionarios sobre el significado de este incidente para la política futura? Donald Tusk declaró que el caso de hoy con el misil ruso solo fortaleció su determinación de seguir apoyando a Ucrania y subrayó, cito, la seguridad de Polonia depende directa y claramente de las acciones efectivas de los militares ucranianos, en particular en el aire. Esta cita debe repetirse a cada polaco. También repitió su evaluación de la perspectiva militar dada al final del artículo. Reunión con Zelensky, cito, los próximos 100 días pueden decidir el resultado de esta guerra, y ahora las posibilidades son 50 y 50. Y luego agregó que en el resultado de la guerra pueden influir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ciertas otras figuras y el multimillonario estadounidense Elon Musk, insinuando que, miren, desactivaron Starlink y los rusos quedaron ciegos. Un representante oficial de Ucrania utilizó el incidente como argumento a favor de fortalecer la defensa antiaérea ucraniana. En particular, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Sybiga, declaró: esto es otra clara evidencia de que el fortalecimiento de la defensa antiaérea de Ucrania ahora es una necesidad urgente y sirve como garantía de protección para toda la comunidad euroatlántica. Esta es una formulación directa de la posición ucraniana. La incursión del misil no se presenta como un motivo para una respuesta militar de la OTAN, sino como un argumento a favor del suministro de sistemas antibalísticos a Ucrania. Bueno, si soy sincero, una respuesta militar de la OTAN contra Rusia no nos daría nada en este momento, excepto la expansión geográfica de la guerra. Ahora, sobre la pregunta de si la OTAN responderá a Rusia con algún tipo de ataque. Bueno, hasta el momento no hay declaraciones directas ni siquiera sobre la aplicación del artículo 4 y mucho menos del artículo 5 del Estatuto de la OTAN en relación con este incidente por parte de la Alianza o de Polonia. Es decir, en la OTAN ya ni siquiera eso. Ni siquiera quieren consultar al respecto, mucho menos aplicar el artículo 5 que dice que un ataque contra uno es un ataque contra todos. No, ni siquiera aplican el artículo 4 sobre consultas. La primera reacción de Varsovia nuevamente parece ser moderada. Y aquí no lo recordé por casualidad que ahora hay un conflicto entre los polacos y los ucranianos, y los rusos pueden aprovecharse de ese conflicto. Casos similares en algunos círculos políticos polacos pueden, por el contrario, alimentar ese sentimiento, en el sentido de que el apoyo a Ucrania ya ha llevado a que dicen que hay que dejar de apoyarla para que no nos bombardeen. Es decir, ¿entienden? Algunos círculos políticos marginales en Polonia ya empiezan a difundir la narrativa de que, miren, el misil cayó en Polonia precisamente porque estamos ayudando a Ucrania. Si dejamos de ayudar a Ucrania, entonces Rusia no atacará a Polonia. Y Rusia puede apostar por eso y jugar con esa idea, en cuanto a quién le conviene y a quién no le conviene. Para la parte ucraniana, este incidente es, honestamente, un argumento adicional y concreto en las negociaciones con los socios occidentales sobre el suministro de sistemas de defensa aérea y misiles antibalísticos. Es decir, un tema que Zelensky levantó durante su visita a Estados Unidos unos días antes. Para Polonia, la situación es el doble de incómoda. Por un lado, hay que demostrar determinación ante la violación del territorio soberano de un país de la OTAN. Y por otro lado, evitar una escalada que podría ser utilizada por fuerzas políticas internas que son escépticas respecto a seguir apoyando a Ucrania. Para Rusia, si la versión sobre el carácter intencional de la incursión del misil es cierta, es una forma de probar el umbral de respuesta de la OTAN sin declarar formalmente un ataque directo al territorio de la alianza. Ya que la caída de un solo misil, y además en una zona despoblada, no crea suficientes motivos para lograr un consenso dentro del bloque respecto al artículo 5. Por eso supongo que Rusia lanzó este misil absolutamente a propósito, entendiendo que es poco probable que la OTAN responda atacando a Rusia, pero al mismo tiempo esto muestra claramente que no hay unidad en la OTAN. Me parece que este incidente volverá a limitarse a una protesta diplomática y a exigencias de investigación, como ha sucedido en casos similares anteriores, sin cambiar el formato de la participación militar de la OTAN. Al mismo tiempo, el episodio servirá como un argumento adicional para acelerar el suministro de sistemas de defensa aérea a Ucrania, a lo que ya están llamando los funcionarios ucranianos e incluso algunos expertos polacos. Aquí están los expertos polacos sensatos que entienden lo que está pasando
Pero si la pericia técnica demuestra que el ataque a la zona fronteriza de Polonia fue intencional, esto podría requerir un pequeño ajuste en el cálculo interno de la alianza respecto al umbral de respuesta. En resumen, en la noche del 30 de julio, durante un ataque masivo contra Ucrania con más de 70 misiles y casi 300 drones, lamentablemente, al menos 8 personas murieron. Un misil ruso Kh-101 cruzó la frontera y cayó en territorio polaco a 70 kilómetros de la frontera ucraniana. Polonia desplegó cazas a las 16 horas. Puso en alerta su defensa aérea, pero por alguna razón no se atrevieron a derribar el misil. Los funcionarios de Polonia y Ucrania utilizaron el incidente para volver a pedir un aumento del apoyo militar a Kiev, y no para una retórica escalatoria respecto a una respuesta militar directa de la OTAN. Y por ahora, eso es todo. Aquí dejaré puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones sobre esta historia en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal y activen la campanita. Y no olviden dejar un like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, se los agradeceré. Pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.